Bueno, pues iniciamos hoy un análisis profundo de la revolución industrial. Sí, un periodo que no solo, digamos, transformó la economía con las nuevas máquinas, Claro. sino que alteró por completo la vida de millones de personas. Tenemos testimonios, análisis de cómo crecieron las Sí, ciudades. y estudios sobre los movimientos obreros, ¿verdad? La idea es entender las innovaciones, por supuesto, pero sobre todo el impacto humano. Exacto. Porque más allá de la máquina de vapor y tal, lo que define esta época es esa transformación social. Y a menudo fue brutal, ¿eh? Uf, sí, Piensa en ese testimonio que citan las fuentes. Un niño con 7 años trabajando ya. 7 años. Jornadas de más de 14 horas. Y con media hora para comer. Eso ya te mete de lleno en la realidad de la época. Es que fue un cambio radical, pasar del taller, del campo, Sí, a la fábrica. el Factory System, sí. ¿Y las condiciones que describen? Pues eso, jornadas interminables, sin descanso semanal, sin vacaciones, nada. Y lo del trabajo infantil no era algo raro, es que era casi lo normal. Engels lo describía muy bien, ¿no? Esos niños en Manchester, pequeños como enfermizos, descalzos. Es una imagen que, uf, Sí, sí, sobrecoge. Nos dice mucho sobre cómo se veía la mano de obra, ¿verdad? Incluida la infantil. Era como, bueno, una pieza más. Casi materia prima. la prioridad era producir, claro. No el bienestar. Para nada. Salarios de subsistencia pura y dura, sin seguridad ninguna. Ni higiene ni protección si te ponías enferma o te quedabas sin trabajo. O sea, la indigencia estaba a la vuelta de la esquina. Totalmente. Y por supuesto, las mujeres y los niños cobrando muchísimo menos. Más vulnerables todavía. Y esta forma de trabajar, pues alimentó ese crecimiento de las ciudades tan bestia. Explosivo, sí. Sí. Y caótico. Mucha gente yéndose a las ciudades a buscar trabajo. Y viviendo como podían, ¿no? Hacinados, en barrios obreros, en casas minúsculas, insalubres, Es que ese crecimiento tan desordenado reflejaba la división social. y la acentuaba, claro, La burguesía industrial, los dueños de las fábricas acumulando riqueza. y viviendo aparte. Mientras el proletariado, la clase obrera, pues se llevaba la peor parte. Aunque es interesante porque algunas fuentes ya señalan los primeros intentos de poner orden. ¿Planificación urbana? Algo así. Ideas como la ciudad industrial de Garnier o esos planes en cuadrícula como en Filadelfia. Fue una reacción a ese caos, un intento de ordenar que, bueno, a veces también separaba más. Tiene sentido. Y claro, ante una explotación tan evidente, pues empezó a surgir eso que las fuentes llaman la conciencia de clase. Exacto. Y una de las primeras reacciones, quizás la más llamativa al principio, fue el ludismo. Lo de destruir las máquinas. ¿Era solo miedo a la tecnología? Pues los análisis sugieren que era más complejo. Había miedo al paro, sí, pero también era una forma de, bueno, de presionar a los patronos. Como una negociación a la fuerza, digamos. Una táctica de protesta, desesperada a veces, pero también para crear solidaridad. Lo vimos en Inglaterra, pero también aquí, ¿eh? En Alcoy, en La Coruña. Fue como el germen de lo que vendría después, ¿no? Los sindicatos. Claro, las asociaciones ya para defenderse colectivamente. Pedir mejores salarios, horarios, usando la huelga sobre todo. Aunque no lo tuvieron fácil. Eran ilegales al principio, había mucha represión, los esquiroles, Las ideas. ideologías que cuestionaban el sistema entero, ¿no? Exacto. El socialismo, el anarquismo, el comunismo. Criticaban el capitalismo y proponían otras formas de organizar la sociedad. Incluso instituciones como la Iglesia Católica tuvieron que decir algo. La encíclica Rerum Novarum. Es muy interesante, sí, porque muestra cómo hasta los poderes más tradicionales se vieron, bueno, obligados a posicionarse. ¿Qué decía exactamente? Pues León XIII condenaba los abusos del capitalismo, pero también la lucha de clases marxista. Defendía la justicia social, salarios justos y que los obreros se organizaran, pero en asociaciones católicas. Refleja la conmoción que supuso todo esto. En todos los niveles, sí. Una conmoción total. Y claro, no podemos olvidar el motor de todo. Los inventos. La máquina de vapor de Watt. El ferrocarril de Stephenson. Es que son clave para entender la escala del cambio. No solo permitieron producir muchísimo más. Sino moverlo todo, ¿no? Materias primas, productos, a una velocidad increíble. Exacto. Y eso concentró la producción en las fábricas, atrajo a la gente a las ciudades y disparó la necesidad de energía. Carbón, sobre todo. Y ahí nace otra consecuencia que, bueno, que todavía arrastramos. El impacto ambiental, claro. La contaminación del aire por las chimeneas, de los ríos por los desechos. Ahí empezó todo a gran escala. Un legado ambiental que nos llega hasta hoy. Sin duda.
El progreso tecnológico y el coste humano y ambiental fueron las dos caras de la moneda desde el principio. Aunque a largo plazo, dicen las fuentes, el nivel de vida general mejoró en los países que se industrializaron. Sí, a muy largo plazo, y si lo comparas con la era anterior. Pero el precio que pagaron las primeras generaciones de obreros y el medio ambiente fue altísimos. En resumen, la revolución industrial fue un punto de inflexión total. Una época de contrastes brutales, innovación increíble y fractura social tremenda. Lo redefinió todo: el trabajo, la ciudad, la sociedad. Todo. Y quizá la reflexión final que nos dejan estas fuentes es mirar al presente, ¿no? A ver, Con la revolución tecnológica que vivimos ahora, la inteligencia artificial, la automatización, que también está cambiando el trabajo y la sociedad, ¿qué ecos escuchamos de aquella primera revolución? es una buena pregunta. ¿Estamos logrando esta vez o podemos lograr un equilibrio mejor entre esa innovación